Hola, con esta presentación queremos cerrar el tema de los presocráticos que nos ha llevado ya algunos videos. Y en este sentido queremos hablar de quizás la primera polémica dentro de la historia de la filosofía en que dos posiciones se confrontan fuertemente y son dos posiciones tan potentes que de algún modo u otro marcan el pensamiento filosófico hasta el día de hoy. De alguna manera todos los filósofos se tienen que inclinar en algún sentido por alguno de los contendores que aparecen en la diapo. Heráclito por una parte y Parménides por otra. ¿Ya? Y en el fondo es que uno de ellos dice que las cosas dejan de ser, Heráclito, y el otro afirma que el ser siempre es, el ser último. ¿Ya? El ser es un ser eterno, que siempre lo ha sido, que por lo tanto no cambia, que no es múltiple, que no se mueve, el ser de todas las cosas, lo que está por detrás de lo aparente. Entonces, primero que hablemos de Heráclito. Heráclito es más o menos su apogeo en cuanto al pensamiento es hacia el año 500 a.C. y venía de una familia aristócrata de su ciudad de Efeso, un lugar dominado por el famoso rey Darío, un rey persa, y de hecho él renunció a ser un rey nominal de su ciudad en favor de su hermano para dedicarse a esto del pensamiento filosófico. Se le atribuye un libro famoso, no hay seguridad de aquello, pero así dicen los escritos, que se llamaría Acerca de la naturaleza, ¿ya? Donde habría hablado en un primer capítulo sobre el universo, también en otro sobre la política y finalmente sobre teología, es decir, un pensamiento bastante global que enmarca varias cosas. Él tenía o él creía eh, que en el uno, en una unidad de todas las cosas, en una unidad, pero una unidad bien especial. Es una unidad que, que sería a la vez una dualidad. Es decir, él pensaba en el pensamiento de los opuestos. Y en este sentido uno tiene que pensar que la matemática está atravesada por eso, ¿cierto? Así como tenemos el arriba y el abajo, el izquierda y el derecho, la idea de los extremos, este pensamiento binario que atraviesa un poco la matemática de opuestos en armonía, ¿cierto? Lo negativo y lo positivo, por ejemplo. Y que el desarrollo del mundo sería un desarrollo cambiante donde estos opuestos se van cubriendo uno a otro, se van tensando uno a otro y que definen un fluir, ¿ya? También denominado el devenir, es el filósofo del devenir, ¿ya? Eh, entonces, en ese devenir, una cuestión importante es, bueno, cómo entra el principio, ese principio que los griegos buscaban, ¿cierto? Y que ya vimos que habían varias respuestas, cómo se entiende en esta orientación. Bueno, y hay una de las cosas por las cuales se le conoce a Heráclito es por este pensamiento o esta afirmación de que definitivamente no nos bañamos nunca en el mismo río, que como dice el primer recuadro, esa es la versión popular, la que dije yo, en el primer recuadro más precisamente habría dicho, en los mismos ríos entramos y no entramos, pues somos y no somos los mismos. ¿Se entendió? Quizá no se entendió mucho, pero lo que estamos diciendo es que cómo uno se podría bañar en el mismo río y eso tiene que ver en cómo define el río, cómo define esa materialidad río. Lo defino por las cosas que están en él, lo defino por las partículas que lo conforman, sus riberas, su paisaje, el agua. ¿Ya? Es curioso porque si lo defino por la materialidad, definitivamente no nos bañamos en el mismo río, porque cuando uno vuelve al río, no va a ser la misma agua, no van a ser las mismas moléculas. Ya habrán partido, ya habrán viajado, ya habrán llegado al mar. Entonces, también esto del ser del ser material, hasta dónde es un ser que no cambia, ¿cierto? Si ustedes se fijan, nuestro mismo cuerpo a lo largo a lo largo de los años va cambiando todas las partículas. Lo más probable es que las únicas partículas que realmente estén fijadas sean el calcio de los huesos, pero las partículas son algo
que va cambiando. Es decir, si yo tengo un átomo en mi cuerpo, hoy probablemente dentro de 5 años ya no va a estar. Por lo tanto, ¿cómo me conformo? ¿Cómo defino mi ser si no es por la materialidad? Entonces, ¿qué es lo que es el ser? Entonces, es una pregunta súper interesante. Es decir, no es tan extraño pensar el ser no como algo material, porque de hecho todo lo material que está en mi cuerpo, dentro de algunos años no va a estar. ¿Se entendió? Eh, bueno, entonces hay que entender a Heráclito como el filósofo del cambio, ¿ya? Nadie se baña dos veces en las aguas de un mismo río. Y por dos cosas, porque el río no es el mismo y porque uno mismo no es el mismo, si es que lo defino desde la materialidad. ¿Ya? ¿Se entendió? Bueno, entonces el pensamiento contrario a este devenir, a este cambio, es el pensamiento de Parménides. ¿Ya? Parménides dice, dice, el ser o lo que está detrás, ese principio primero que está detrás de todo, en realidad no cambia, no cambia para nada. ¿Ya? De hecho, es eterno, como acabamos de decir. Entonces, Parménides se le conoce un famoso escrito, ¿ya? Que, escrito que se llama Sobre la naturaleza, que en realidad es un poema dividido en tres partes, un proemio, que es una suerte de introducción fantástica, y después viene el desarrollo de dos capítulos de su pensamiento, un capítulo denominado La vía de la verdad y el otro La vía de la opinión. En el proemio él habla de una diosa la diosa de la verdad, que lo invita a conocer su mundo. Vamos a leer con detenimiento un fragmento de la segunda parte del poema, de la vía de la verdad. Dice, pues bien, yo te diré, cuida tú de la palabra escuchada, las únicas vías de indagación que se echan de ver. La primera, que es y que no es posible no ser. De persuasión es sendero, pues a la verdad sigue. Sería el camino a la verdad. La otra, el camino de lo falso, que no es y que es necesario no ser. Un sendero, te digo, enteramente impracticable, pues no conocerías lo no ente, no es hacedero, ni decirlo podrías en palabra. Pues lo mismo es inteligir y ser. ¿Qué está queriendo decir acá Parménides? ¿Ya? Que hay un tema entre el ser y el no ser, ¿cierto? Hay ahí un juego de palabras que es necesario llegar a entender bien. Parménides nos habla de la racionalidad, ¿ya? Y nos dice que el pensamiento, el pensamiento debe ser riguroso. Y en cuanto a riguroso, se debe exigir a sí mismo, ¿ya? Se debe poner en tensión, ¿ya? Y por lo tanto no debe caer en contradicción, ¿ya? No puede afirmar y no afirmar algo a la vez, ¿ya? No puede ser o no ser simultáneamente y bajo los mismos sentidos y circunstancias. El pensamiento no debe anularse, ¿ya? En cuanto afirma y niega a la vez, ¿ya? Eso es súper importante, porque lo que está detrás de esto es un tema lógico. ¿Ah? Hay un bonito cuadro de Escher que en el fondo nos habla de una circularidad del dibujo, ¿cierto? Una escalera sin fin. El pensamiento no puede ser una escalera sin fin, ¿ya? El pensamiento no tiene sentido si se prueba a sí mismo, ¿ya? El pensamiento no puede afirmar y, y, y rechazar al mismo tiempo una proposición. Es decir, cuando decimos P como proposición y no P, eso debe ser una contradicción, ¿ya? Debe ser una contradicción. Y de hecho es el primer principio que descubre el ser humano, el primer principio del pensamiento que descubre el ser humano, ¿ya? Después vendrá Aristóteles y pondrá en orden la lógica. Pero el primer principio es este, que lo que es y lo que no es, no es. No puede ser algo ser y no ser. No puede ser P y no P. Eso es falso. Bueno, retornemos un poquito. Ahí hay una tarea, por favor, háganla. Bueno, entonces para resumir, ya aquí hay dos posturas
la de Heráclito, el ser, el filósofo del cambio, del devenir, del fluir. Para Parménides no, para Parménides es lo contrario. Pero para Parménides, eh, el como descubridor del principio de una interacción, un poco funda el pensamiento lógico al descubrir eso. ¿Ya? Pero bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos ubicamos? ¿En uno u otro lado? ¿Ya? Ah, los dos temas son importantes porque la realidad a nuestro sentido es cambiante y por otro lado, nuestra matemática no. 2 más 2 es 4 y no puede ser que digamos al mismo tiempo que no lo es. Es decir, son los dos tipos de pensamiento que hay que entenderlos conjugadamente. Y en algún momento los dos son importantes en las matemáticas y tenemos que reflexionar más al respecto. Eso es lo que le quería contar por ahora. Chao, nos vemos.